sistema eléctrico de potencia, que es lo que vamos a encontrar en grandes cantidades en una máquina que permite acoplar los niveles de voltaje, que se llama el transformador. Y para analizar una parte que nos interesa para el diseño, que lo vamos a generalizar no solamente con la parte de distribución, sino de manera general, los niveles de soportabilidad que nos llevan a poder dimensionar y seleccionar protecciones contra sobrecorrientes y sobrevoltajes. Vamos a empezar con lo que es corrientes. Y en corrientes tenemos, para el análisis, vamos a guiarnos en una norma. No nos inventamos nada, simplemente chequeamos lo que dice la norma. Y triple E, la IS, pues muy parecida, cercana, algo de particularidad tendrá. Y la IEEE para este estudio a los transformadores los divide por categorías. Categoría 1, 2, 3 y categoría 4 para transformadores que se llaman sumergibles. ¿Cuáles son los sumergibles? Los que tienen dieléctrico de aceite. Los encontramos a nivel de bajo voltaje, a nivel de medio voltaje, a nivel de alto voltaje, a nivel de extra alto voltaje, transformadores con dieléctrico en aceite o sumergibles en tanques. Y tenemos también transformadores, los dry, los secos. La otra categoría, los transformadores secos, y para ello la IEEE plantea dos categorías. Vamos a revisar qué recomendaciones nos ofrecen para cuando tenemos que tratar con cualquier transformador que en alguna de las categorías va a cuadrar. Eso es el objetivo. Yo les voy a ir compartiendo el modelo y sobre todo ustedes traten de ir capturando la parte de la normativa, eso es lo importante. Luego la diagramación en el cuadrante de trabajo, pues pueden hacer en cualquier herramienta. Metab y Designer tienen bastantes componentes para trabajar esta parte como software ya profesional. Caso contrario, MATLAB, también los que tienen habilidad sin ningún problema son realmente tablas sencillas, no hay ninguna cosa extraña. Lo pueden también trabajar en MATLAB. Los ejemplos que yo les voy a presentar son en Python. También no hay ninguna cosa especial. ¿Qué es lo que requerimos? Para todo este análisis, yo voy a requerir primero el transformador, pues no, sea monofásico, trifásico, de qué nivel de voltaje, de qué capacidad, etc. Si es trifásico, estrella, delta, estrella, cualquier conexión que puede tener. Primero necesitamos el transformador. Segundo, voy a utilizar protecciones contra sobrecorriente. Sobrecorriente es sobrecarga o fallas, cortocircuitos.
entre fases o fase tierra. Y dentro de las protecciones para sobrecorrientes tenemos dos fundamentales, ¿no? Una que se llama la función 51P y la otra que se llama la 50P. La 51P está ligada a un disparo con retardo y la 50P es un disparo instantáneo. Entonces ya yo me voy ubicando. Si es disparo con retardo, eso es sobrecarga. Y si es disparo instantáneo, eso es para cortocircuitos, fallas. Como ejemplo, hay muchos elementos, ¿no? Como ejemplo, en transformadores categoría 1, más pequeños. Podremos utilizar los disyuntores, fusibles, y para los de categoría, bueno, 2 también se utilizan bastante fusibles, pero categoría 3 y 4 ya fusibles es. No, ahí vamos con relés. Con relés. Para lo que es disyuntores, fusibles, la fuente es el catálogo del fabricante. Hay muchísimos fabricantes de disyuntores, Siemens, Allen-Breiler, Rombo-Beri, etc., ¿no? Para fabricantes de fusibles de igual manera, lo único que necesito es un catálogo para poder ver las características de los elementos y de ahí seleccionar el correspondiente. Para los relés igualmente hay muchos proveedores, muchos fabricantes, pero la parte que a mí me interesa aquí, los relés son normalmente inversa, muy inversa, extremadamente inversa. Las curvas de disparo para relés, según IEEE. Según la IEC, a las mismas le agrego una cuarta. Y IEC tiene una cuarta forma de programar una curva de disparo que se llama la inversa de tiempo extendido. IEEE tiene solo 3. Estas están ahí. Tercero, tenemos el transformador, tenemos la protección. Aquí en el transformador voy a necesitar un catálogo. Sobre todo es necesario la impedancia del transformador para poder obtener la información que requiere. Y la impedancia y sus datos pues los encontramos en un catálogo, ¿no? De las protecciones igualmente. Y vamos a utilizar un cuadrante de análisis, un cuadrante de estudio, log, XY, log, en X corriente y en Y tiempo. Eso es lo más fácil. Entonces, configurar una escala log es parte de los materiales que necesito. Entonces viene a darse lo que les estoy recomendando. O lo hacen directamente en ETAP, en Silent. El problema de ellos es que usted de repente necesita un elemento específico y no se encuentra en las librerías del software, ese tipo de elemento en particular. Entonces, de ahí que tener una herramienta pues, más general para que usted pueda analizar cualquier elemento referido. ¿Quieren hacerlo en MATLAB? Ustedes ven. O, como los ejemplos que les voy a presentar, está en Python.
Ya es herramienta nada más, ¿no? Manualmente imposible. Es esa ya esta altura ya no sé, ¿no? Excel, análisis log también no cuadra. Bueno, entonces vamos a empezar con los transformadores de categoría 1. Vamos chequeando y de una vez haciendo un ejemplo para que quede clarito y usted pueda volverlo a hacer. Miren, en los diseños de las redes, de los sistemas de electricidad, siempre vamos a necesitar un transformador. Y si necesito un transformador, hay que poner sus protecciones. Vamos a ir con un transformador. Ya les hago el cuadro general para que se entienda la hojita de entrada. Es un monofásico de 15 kVA, de 7960 y 120,240, ¿no? Simplemente tomamos el voltaje de los dos devanados de baja con una impedancia de cortocircuito de 0,02 por unidad. Algo muy importante, la impedancia del transformador la necesitamos en valor por unidad. Normalmente eso viene en valor por unidad. ¿Qué es lo que requiero? Crear las curvas ANSI, que se llaman las curvas ANSI. ANSI es una norma asociada y ligada a la IEEE. La que vamos a aplicar es la C57-109. ¿Y de qué habla? ¿Qué es una curva ANSI? Lo primero que necesito yo es ver la curva de soportabilidad. Eso ya hemos hablado un poco. Si yo voy a proteger un conductor, usted se pregunta, ¿y cuánto es lo que soporta este conductor? Si este conductor soporta máximo 100 amperios y usted quiere proteger ese conductor para que no se dañe, ¿qué diría? Le ponemos una protección para 80, 90 ya como máximo, dejamos 10 amperios de margen para garantía de la existencia de la vida útil del conductor. Pero lo primero que necesita es saber cuál es su capacidad máxima, ¿no? Su soportabilidad máxima. Acá el tema está, lógicamente un poquito más general. La corriente está ligada a la temperatura. Mayor corriente, mayor temperatura en los devanados, de las máquinas, de los conductores, de los elementos. Entonces, IEEE, ¿qué hace? Da unas curvas, da unos límites de soportabilidad térmica de las máquinas o de los elementos que se quieren proteger, de conductores, de motores, de transformadores, de generadores, etc. Los fabricantes, cuando ellos construyen las máquinas, para que el producto tenga el visto bueno, el control de calidad y sea aceptado en el mercado, tienen que cumplir y presentar sus protocolos de pruebas. Protocolos basados en las normas. No puedo yo construir un transformador con cualquier placa metálica. No puedo construir las bobinas de un transformador con cualquier conductor de cobre aislado, simplemente barnizado. Tengo que cumplir normativas, ¿no? Y dentro de esas normativas, IEEE es bastante exigente, lo cual demanda, pues, máquinas con márgenes de garantía muy buenos. Entonces, esta curvita que vemos aquí en azul se llama el límite, vamos a ver, curva ANSI y IEEE, etc. Límite de daño térmico. Esta curva en azul es el límite de daño térmico por motivos de sobrecarga. Se une con esta curva en verde que se llama el límite de daño mecánico. Cuando tenemos sobrecarga, tenemos un transformador de 10 amperios, es lo nominal, y debe trabajar toda la vida, porque para eso fue construido. Pero si hay una sobrecarga y el transformador empieza a consumir 12, 15, 18, 20 amperios, se daña, se quema, ¿en qué tiempo? ¿Cuánto dura? ¿Cómo sabemos? Entonces necesitamos el límite de soportabilidad del transformador, de sobrecarga, la curvita verde, la curvita azul.
Y la curvita verde que observamos ahí, ese es el límite de daño mecánico. Cuando hay fallas, hay un cortocircuito, sea falla a tierra o falla entre fase en fase. Las corrientes que se generan ahí en las bobinas del transformador son tan altas, más que corrientes, las fuerzas generadas por la corriente de cortocircuito en las bobinas del transformador son tan altas esas fuerzas que terminan por distorsionar, por dañar el núcleo, por deformar el núcleo del transformador. Se puede observar que se abre un transformador que se quemó, se dañó por un cortocircuito que no pudo disparar una protección, y cuando lo abrimos encontramos las bobinas pues completamente carbonizadas, quemadas, se entiende el porqué, pero y el núcleo, que es una parte mecánica, ¿no? El núcleo es ferromagnético, ¿verdad? Y lo encontramos todo torcido ahí. Usted se queda pensando, dice, ¿por qué el núcleo está todo deformado? Es por el efecto de estas fuerzas generadas por las corrientes de cortocircuitos en las espiras de las bobinas, primaria, secundaria. ¿Cómo el efecto de estas fuerzas se visualiza y se refleja en el núcleo del transformador? El núcleo se asocia a la parte mecánica del transformador, entonces IEEE llama esta condición límite de daño mecánico. Y nos pone una línea ahí. Hasta este nivel, el transformador puede soportar antes de dañarse, o debe soportar antes de dañarse su núcleo. Si me paso de ese límite, ya perdimos el núcleo. Eso sí. La curvita en azul, ¿qué significa? Hasta ese límite, las bobinas primaria y secundaria pueden soportar temperatura por efecto de las corrientes que han superado la corriente nominal. Y la curva verde es el límite que hasta ahí puede soportar el núcleo del transformador antes de dañarse. Entonces, usted como ingeniero dice, si ese es el límite, todo puede suceder, pero abajo de eso. Por ningún motivo yo puedo llegar al límite. No hay cómo llegar al límite, porque ponemos en riesgo, ¿no? Siempre me voy a quedar más abajito. Otro límite que va a ser necesario es este de aquí, que se llama el límite de energización, el INDU. Este de aquí. ¿Qué es la INRUCH? La corriente de arranque, pues, ¿no? Es la corriente de arranque. Y nosotros, así como arrancamos la lámpara, encendemos la lámpara, en algún momento energizamos un transformador. Y el momento que energizamos un transformador, nosotros conocemos que tiene una corriente de arranque, picos altos, que se llama la INRUCH, o corriente de energización. Entonces, el objetivo es que yo debo llegar a ponerle una protección. Pero la corriente INRUCH es parte normal de la vida del transformador. Entonces, si yo he puesto una protección, un fusible, un breaker, lo que sea, él va a censar ese pico de corriente. Pero hay que decirle, no dispares. ¿Por qué? Porque eso es parte del encendido del transformador, es normal. ¿Y yo cómo sé que es normal? Porque está establecido unos determinados rangos de tiempo. Y le vamos a dar tanto de tiempo para que el transformador se energice tranquilamente, y después de ese tiempo, si esa corriente se mantiene alta, entonces tiene que entrar a actuar la protección. Para eso es necesario esa línea que está aquí como límite INRUCH. Luego tenemos en estos transformadores, que vamos a ver la categoría, el rango, ¿no? Que está en la categoría 1, una curva, ¿qué es esta medio? Medio celeste, algo así parece, Llorense parece. Límite de carga fría. Estos de aquí en particular
Eso de carga fría hace referencia en las líneas de distribución de media tensión a bajo voltaje. Toda la alimentación al sector residencial se resume como carga difícil. ¿Cuál? ¿Qué tenemos en la casa? Lámparas. Refrigeradora. Ya, esa es buena. La refrigeradora. Cocina de inducción. Cocina de inducción, el aire. Plancha. Pero digamos que el aire tiene control. Se Tiene regula. control. La cocina tiene control. ¿Cuál es un equipo que no tiene control? La refrigeradora. La refrigeradora. No, la bomba no. La refrigeradora. La trabaja. No, sí tiene. Usted prende. ¿No va a lavar la ropa? No es que se prende solito. No sé que tenga automatizado. Pero no, desde el punto de vista de la energización, la refrigeradora es complicada. Todo equipo de frío, refrigeradora, congeladorcitos son complicados. ¿Por qué? Porque ellos están todo el tiempo conectados a la red. Y vamos a suponer que se fue la energía. No tenemos energía. Y de repente, ¡plum!, regresó. ¿A quién esa energía que viene, a quién le encuentra listo para funcionar? ¿A quién le encuentra? A la refrigeradora. Regresa la energía y ella automáticamente se pone a trabajar. El aire acondicionado no. Hay que prender. El televisor hay que prender. La cocina hay que prender. Sí entienden, ¿no? La refrigeradora no. Ella está conectada directa. Y vuelve la energía y automáticamente, ¿cómo funciona la refrigeradora? Se enciende de una. Se enciende una. Se enciende de una como fuerte. ¿Por qué? Arranca Arranca fuerte. el compresor. Ah, sí. Entrada del compresor. ¿Y qué es el compresor? Un motor eléctrico. Y si arranca el compresor, es un motor eléctrico, el motor tiene Una corriente input, tiene corriente de arranque, tiene corriente pico. Entonces, cuando vuelve la electricidad, imagínense 100 casas. Y en cada casa una refrigeradora. Hay 100 motores que se van a prender. Y cada uno demanda una corriente pico. Entonces, es el primer instante de que cuando regresa la electricidad, la sumatoria de todas esas corrientes picos le van a sacudir al transformador. Le van a sacudir al transformador. Que lo pueden llevar a que sus protecciones disparen. Es otro problema. Entonces tenemos que colocar una protección ahí con cierto límite, que la protección entienda, no dispares, porque esos picos de corriente que está sensando es porque se están encendiendo las refrigeradoras. ¿Entienden? Porque la protección puede sentir esos picos y dispara. Y se dispara el transformador, de nuevo nos quedamos sin electricidad. ¿Qué hacemos? Vaya, energice nuevamente el transformador. Energizamos el transformador, repite el proceso. No salimos de ese problema, ¿no? Para salir de ese problema necesitamos generar un límite, así como para la input propia del transformador, un límite de corrientes picos, hablemos así, que van a generarse en el arranque de estos motorcitos, que en términos prácticos, como digo, están dimensionados y están apuntando a las refrigeradoras. Y de ahí el nombre de carga fija, el límite para carga fija. Así de sencillo. Cuando pasemos a los transformadores de las siguientes categorías, a los de por acá, eliminamos ese límite porque ya no hace falta. En una subestación de distribución 69-13.8 sale 13.8, pero no tenemos arranque directo de ningún equipo frío. Entonces ya se elimina, pero en los que están en categoría 1 no. Ahí sí la IEEE recomienda, y las refrigeradoras están en todas partes del mundo, recomienda
utilizar límite de carga fría. Luego, ¿qué tenemos? El cortocircuito más grande que puede sentir el transformador, ¿cuál es? ¿Cuál será? El cortocircuito. ¿Pero cuál? La roja. No, pero antes de la línea, el concepto. ¿En qué condiciones se va a generar el cortocircuito más grave? Aquí está el transformador. Sea del voltaje que sea, no interesa. Y usted puede tener una falla tierra aquí, puede tener una falla tierra aquí, puede tener una falla tierra aquí. ¿En dónde será el cortocircuito más pesado para el transformador? El cortocircuito que se da dentro del transformador. Por algún motivo no es toma central, ¿no? Alguna espira del devanado hace tierra. Falló el aislamiento, falló el dieléctrico, hay una espira del devanado de baja tensión, pluma al tanque, cortocircuito. Es un cortocircuito interno. También puede suceder con el devanado de alto voltaje, ¿no? Falla el aislamiento aquí, esto va al tanque, plum. Ese es el cortocircuito más grave que va a sufrir el transformador. Este de aquí, ¿qué va a pasar? Este ya tiene línea, ¿no? Y si tiene línea, hay una impedancia que ayuda a, ¿qué? A amortiguar la corriente, porque la corriente es voltaje sobre Z. Y si tenemos línea, más distancia, más Z, menos corriente, el cortocircuito. Pero si estoy dentro del transformador, la única impedancia que va a actuar es la impedancia propia del transformador. Exacto, la impedancia propia del transformador. Entonces yo necesito saber cuál es esa corriente de cortocircuito propia del transformador, la que se puede generar dentro del transformador. Y esa es la línea vertical que está ahí de color rojo, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo está la leyenda? Corriente de cortocircuito, RMS del transformador. Y luego hacemos un ejercicio colocando dos protecciones. En el lado, este transformador, digamos que es el clásico de tanquecito de distribución, ¿no? El de 7967 aquí, 120,240 en el lado de abajo. Ese que estamos analizando. De 15 kVA de capacidad. Y vamos a proponer un fusible, ¿en dónde? En el lado de media tensión, se llama el fusible de expulsión. En la práctica tiene un portafusible hecho con un bracito ahí, ¿no? Donde se coge y se engancha un portafusible que es como un tubito, sacamos la tapita y adentro está el filamento. Ese es el fusible. Ponemos la tapita, lo enganchamos con un bastidor desde el piso, se coloca, ¿no? Todos lo han visto, ese portafusible. ¿Sí lo han visto? Sí. Claro. Ese es el fusible de media tensión. Pero para proteger la parte de bajo voltaje, complicado estar con fusibles ahí, ¿no? Lo que vamos a utilizar es solo en las fases, ¿no? En el neutro no. Solo en las fases, ¿qué coloco? Un disyuntor termomagnético de 2 polos. Y ese disyuntor, lógicamente, ustedes salen a la calle y miran al tanque que está ahí en el poste, y este sí lo ven. A este sí lo ven. Pero a este no lo ven. Este es un elemento que normal y comúnmente va dentro del tanque. Ese disyuntor está dentro del tanque, pero está colocado, que es la otra protección. Entonces tenemos las dos protecciones: el fusible en media tensión y el disyuntor termomagnético de 2 polos que está dentro del tanque para proteger la parte de bajo voltaje. Y que aquí aparecen como la curva amarilla
que es un tipo de fusible un poco costoso. Senel lo ocupa bien poco por los costos. Es sumerible eso. ¿Vale? Es sumerible eso. ¿Perdón? Es sumerible eso. Este de aquí, digamos que en parte sí, en parte sí. O también depende de cómo está armado el tanque, ¿no? Y en un costado puede estar un poquito aislado, ¿no? También el disyuntor. Pero siempre va a necesitar un disyuntor. Hay un fusible que es un poquito costoso, por eso en el caso particular no lo utiliza mucho. Se le representa como slow fast, se llama, ¿no? El fusible slow fast. Slow fast, lento, rápido, rápido, lento. Y ya lo vamos a comparar. Es un fusible que como que es hecho propio para el transformador, porque si vemos la curvita amarilla, como que le va abrazando a todo el límite de soportabilidad del transformador, tanto el de sobrecarga como el de daño mecánico. Pero por su costo no se utiliza mucho a nivel público, al menos. A nivel privado se encuentra un poco más. Los que se utilizan a nivel público lo vemos en otra lámina, que son los tipo K, los tipo T, los tipo H, que son series, modelos que presentan los fabricantes nada más. Y el que está con la curvita café es el disyuntor termomagnético, que vamos a colocarlo en la parte de bajo voltaje, que se ve la curvita un poquito más abajo de la curva amarilla, ¿no? Cuando tenemos una lámina así y construimos un cuadrante de estudio que llamamos, ¿no? En log y colocamos límites térmicos de lo que sea, conductores, máquinas, elementos. Siempre que colocamos límites térmicos es para colocar protecciones. Vamos a colocar también límites de aislamiento. ¿Y para qué límites de aislamiento? Para colocar también protecciones, pero en el caso del aislamiento, la protección para a favor del aislamiento son los DPS, los supresores de voltaje, de picos. En cambio que para corrientes, las protecciones que utilizamos para corrientes son estas dos que hemos resumido aquí, ¿no? Disparo con retardo y disparo instantáneo. En distintos equipos, en distintas formas de presentarse. Pero esas son las dos funciones de control. Entonces, repito, cuando hacemos este cuadrante de estudio, escala log, vamos a graficar todos esos parámetros que usted necesita aquí para que usted lo pueda observar y de esa manera analizar mejor y tomar una decisión más segura. Este cuadrante de estudio, la forma correcta de trabajarlo es siempre referido al mismo nivel de voltaje. Cuando estoy haciendo un estudio sobre una línea, directamente sobre una línea, sobre un motor, se simplifica un poquito más, porque la línea pues mantiene el mismo nivel de voltaje, 120, 500, 7000, 13000, 69000, 230000, es la misma línea, el mismo nivel de voltaje. Si voy a hacer un estudio de un motor, uno de los mayores problemas que tiene Senel con sus líneas de distribución son los motores de las camaroneras. Entonces, si hacemos un estudio de los motores, es un motor trifásico, pero que está definido su voltaje, ¿no? Es un solo voltaje. Pero ¿qué pasa con el transformador? Complicado el transformador desde ese punto de vista. Analizar el transformador significa 69.000, 13.800, o 13.800, 7.967, o 7.967, 240.
Y los dos voltajes pertenecen a la misma máquina, ¿no es cierto? Uno es primario, el otro es secundario, pertenecen al transformador. Entonces, en ese caso, yo no puedo tener aquí en el cuadrante de análisis de estudio, no puedo tener una gráfica para 7000, una gráfica para 240 o una gráfica para 13000. Va a estar en distintos idiomas, ¿no? ¿Y cómo interpreto? Entonces, todas tienen que estar en el mismo idioma. Significa que todas sus características deben estar referidas al mismo nivel de voltaje. ¿Qué significa eso? Si yo voy a poner un disyuntor en el lado de 120-240, la operación de este disyuntor tiene que estar referido a dónde? Al lado de 7967. Si yo pongo un disyuntor de, ¿cuánto dice? De 70. Esto es un disyuntor de 70 amperios. Cuando lo lleve acá, estos 70 amperios lo tengo que referir a, entonces esa corriente aquí va a ser igual a 70, si se acuerdan, por 240 dividido para, eso es, ¿cuánto da? $2.10. 2.10, exactamente. Entonces, cuando yo vea aquí, voy a hacer una línea de ejemplo. 2.1 amperios, yo veo aquí 2.1 amperios, ¿cómo interpreto este 2.1? Como 70 amperios en el lado de bajo voltaje. Así es. Y este cuadrante de estudio, cuando empiezo a colocar 2, 3, 4 variables de análisis, el nombre que mejor se acomoda es la palabrita coordinación. Entonces, lo que hace usted es una coordinación de protección. En este caso, sobre corriente. Una coordinación. Y la coordinación va a estar dado por cualquier elemento construido, diseñado, existente para enfrentar sobrecorrientes, por sobrecargas y por cortocircuitos. Fusibles, breakers, cualquier tipo de fusible, cualquier tipo de breaker, guardamotores, relés térmicos y finalmente, como digo, inclusive ya los relés de control de potencia. En la actualidad existen también ya unos breakers modernos, motorizados, que ya no está subiendo la palanquita, ¿no? Sino que ya todo es botonerita para que se encienda el motorcito y el motorcito cierra el breaker y el motorcito abre el breaker. Y que su curva de disparo, su curva de protección incluye un relé interno. Es un breaker ya bien fino, un relé interno. Y el breaker trae aquí su puerto de comunicación a la computadora para que usted programe la curva de disparo del breaker. Y elementos de protección para bajo voltaje. Todos esos niveles tecnológicos están y muchos más, pero al final, ¿qué es lo que va a encontrar usted? ¿Qué es lo que va a buscar? Retardo instantáneo. No hay más. Es todo retardo e instantáneo. Porque las sobrecorrientes suben porque se está generando una sobrecarga o porque se le está dando una falla. ¿Vale? ¿Comprendido el contexto? Entonces, ¿cómo construimos estas curvitas?
pasando. Como dije, traten de ir haciendo una capturita si desean para que tengan de referencia. La norma es la IEEE C57-109-1993. ¿Qué dice esta norma? Se habla de la categoría 1, transformadores sumergibles, categoría 1, para transformadores monofásicos de 5 kVA a 500 kVA y en transformadores trifásicos de 15 kVA hasta 500 kVA. Listo. Acaba usted de encontrar un transformador de 75 kVA. ¿Qué categoría es? A ver, 75 kVA. ¿Categoría 1? Sumergibles. Categoría 1, fin. Y usted tiene un transformador de 150 kVA, ¿qué categoría es? Categoría 1. Tenemos un transformador trifásico de 250 kVA, transformador trifásico de 250 kVA, ¿qué categoría es? 1. Porque la categoría 1 y EEE lo define entre ¿qué? Entre 5 Y 500. y 500 kVA monofásicos. Y para trifásicos, Desde 15 a 500. 15 y 500. Y 500, entonces se abre bien bonito. Elija usted un transformador, usted elija uno, usted elija uno, usted elija uno, y cada quien elige un transformador porque el rango es Extenso. bien amplio, ¿no? Bien amplio. Hasta 500 kVA, categoría 1. Todo lo que vamos a hablar sirve para transformadores hasta 500 kVA. Ánimo, ánimo. El eje X lo convertimos en valores de corriente por unidad y el eje Y en tiempo en segundos. Esto de aquí. El eje X se hace corriente, la norma da en valores por unidad para que usted lo aplique a cualquier transformador y el eje Y tiempo en segundos. La impedancia de cortocircuito del transformador se requiere en valor por unidad, eso se pide, en valor por unidad. Eso es muy simple porque el fabricante, pues, en su gran totalidad de veces siempre da la impedancia en valor por unidad. Y si no lo da por unidad, le da en ohmios, sacamos la impedancia base y ya está. El límite de daño térmico. ¿Cuándo se da el daño térmico? Por sobrecarga. Y define. La primera nos demoramos un poquito más, las otras ya solitos pueden revisar. El tiempo. ¿Qué dice? Para sobrecarga, defina un dominio de cuánto, entre cuánto y cuánto. Entre 2 y 180. Entre 2 y 1800. 1800. 1800 segundos es 30 minutos, o sea, media hora. Entre 2 segundos y media hora. Para la IEEE, un transformador debe ser capaz de soportar una sobrecarga hasta de 30 minutos, media hora sobrecargado. ¿A qué niveles? Ya va a depender de la curva, ¿no? Porque ellos están definiendo esto. Entre 2 segundos y 1800 segundos, ¿qué va a funcionar aquí? Límite térmico, sobrecarga. ¿Cuáles son los puntos? Atentos aquí. Estos puntos de aquí no me invento yo ni nadie. ¿Qué es esto? No, esto es la norma. Esto es la norma. ¿Cuántos puntitos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Díctenme ahí un par de puntos. Por unidad. La norma da por unidad. 2 por unidad. ¿En qué tiempo? 1800. Aquí está el punto, ¿no? En 1800, mire. Primer punto. A ver, unito del medio, otro más. 6.3 y 30. 6.3 veces por unidad. 30 segundos. 30 segundos. Y el último. 25 veces por unidad.
los 2 segundos, ¿no? Eso es. Y así puedo graficar los 6 puntos. Y una vez que he graficado los 6 puntos, ¿qué hace usted? Coge un marcador bien bonito y acabamos de construir ¿qué? El límite térmico del transformador. ¿Qué significa esa curvita que sacamos así? Es el límite de soportabilidad máxima del transformador. No hay misterio, como ustedes ven. Si es que le ponen un poquito de... Aquí está. 6 puntos serán, ¿no? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Con los 6 puntos salió la curva azul. Interpretemos. ¿Cuál era el primer punto? 2 a 1800, ¿no? Pero 2 veces por unidad. ¿Qué transformador le tocó a usted, ingeniero? El de 15 kVA. El de 15 kVA significa ¿a qué voltaje? Que termina A 7967. Entonces esto es una corriente de ¿cuánto? 15.000 para 7.967, ¿cuánto es el? 1.88. 1.88 amperios LNS. La corriente en media tensión. 1.88 amperios. Como aquí me dan valores por unidad, y aquí dice es 2 veces por unidad, pues ¿usted qué hace? 2 por 1.88. ¿cuánto da eso? 3.76. 3.76 amperios. Exactamente. Y el 25 veces por unidad, ¿qué sería? 25 por 1.88, 47 amperios. En el cuadrante de coordinación, a mí ya no me interesan los valores por unidad. ¿Qué le interesa a usted? Los valores reales de su transformador. Porque al ingeniero le tocó un transformador de 75 kVA. ¿Qué hace usted? Lo mismo. ¿Qué encuentra primero? La corriente nominal. En vez de 15.000, ¿ahora cuánto es? 75.000. Dividimos para 7.967. 9.41. ¿Cuánto sería este punto? 1.800 no cambia. 2 por 9 puntos. Exactamente. Ahí está para todo el mundo. ¿Sí o no? Claro. Entonces, vamos a interpretar. Yo tengo una corriente. Miren. ¿Sí se ve la escala clarita? Ya. 10 a la 1 es 10, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Qué sería esta línea en color negro? 1. Se ve acá en la esquina inferior derecha, se puede ver la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ve aquí en la esquina inferior derecha. Si quito el mouse, se pierde el valor. Esto digo. El número, la esquina inferior derecha. ¿Listo? No se ve. Ah, sí, Sí, hay una línea pequeñita. ¿En X cuánto? 1.88. Exactamente. Entonces, estoy poniendo el mouse si lo ven. Acá abajo, Ya, acá abajo. es en la línea negra, ¿no? ¿Quién representa Acá abajo, esa línea abajo. negra? Corriente nominal. Es la corriente nominal del transformador. O sea, ya estoy armando el 88. cuadrado. Aquí abajo. Primero, ¿qué pongo? Ah, ya. La corriente nominal 1.88. 88. A escala, clarito, 1.88. En su transformador que es de 75 kVA, ¿cuánto tiene que poner? 9.41. 9.75. Ya está la corriente nominal. Luego, el primer punto, ¿cuánto sería? Para 1800 segundos, 2 veces. 3.76. 76. Vamos a chequear. Azul, 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 el primer punto, aquí, ¿no?
3.75. Bueno, ya 375 y en Y ¿cuánto está? 1900. Por ahí está fallando un poco. 1800 debe ser. Ahí está, ya. Voy a hacer escala, ¿no? Si no recuerdo, voy a un poquito el mouse ahí. Está clarito, ¿no? ¿Sí comprendieron? Sí. Está clarito, ¿no? Clarito. Ya, ahora vamos a interpretar qué significa eso. ¿Cuántos segundos puede soportar? ¿Y ahora? Es duro el trabajo para el transformador, ¿no? Es de 1,88, estamos multiplicando por 2, el doble. El doble, ¿no es cierto? Eso significa tiene una sobrecarga de 100%. En este momento, si él entrega 376, equivale a que sea un transformador de ¿cuánto? De 30. Su transformador que ve ahí de 15, él puede trabajar como un transformador de 30 kVA ¿durante cuánto tiempo? Media hora. Durante 30 minutos. 1800 segundos, porque es de línea. Esta corriente, ¿durante cuánto tiempo? 1800 segundos. 1800 segundos. Un transformador de 15 kVA puede trabajar como transformador de 30 kVA durante 30 minutos. El fabricante tiene que construir su transformador buscando que cumpla con esa normativa. Por eso, cuando ya se construye, entonces vienen los protocolos de pruebas, ¿no? de aprobación, de certificación del transformador. Hay que probar su soportabilidad. Ahora, usted como ingeniero dice, sí, a mí me han certificado, el transformador cumple con todas esas normas, eso significa que puede trabajar con una sobrecarga de 100% durante media hora. Pero usted, que va a ser el responsable de ese diseño, ¿qué diría? No, está mucho, arriesgamos mucho. Vamos a ponerle una protección más abajito, y aparece una línea. Por el momento no analizamos mucho la línea amarilla, mire por dónde está pasando. Entonces, cuando usted tenga una corriente de 3.76 amperios, que está por aquí, ¿no? 376 está por aquí. Viene la corriente y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. ¿Llegó a los 30 minutos? No, por aquí. ¿A los cuántos minutos llegó? 10 al cuadrado, 100, 131 segundos, 60, con 2, 120, 2 minutos y un poquito más. A los 2, 3 minutos, la protección ya disparó. El transformador en este momento está sobrecargado el 100% y está trabajando así. Él puede soportar ¿hasta cuánto tiempo? 30 minutos. Pero de acuerdo a esa protección que hemos puesto, la protección no va a dejar que él aguante 30 minutos, sino en qué tiempo dispara ya la protección. 2 minutos. Unos 2, 3 minutos. Así va a funcionar la protección. El objetivo de la protección es evitar que la corriente llegue a tocar el límite de seguridad, el límite de soportabilidad, ¿no? Ya. Usted dice, oiga, pero estamos quitando capacidad de sobrecarga al transformador ahí. 2 minutos está muy lejos. Unos 15, 20 minutos estaría bien cuando lleguen a darse esos casos. Si para eso fue construido. Él debe soportar 30 minutos. No voy a dejar que soporte 30. Pero sí unos 15. Y de repente tenemos algún trabajo forzado hasta unos 20 minutos. Entonces significa que yo debo tener una protección que pase por ahí en 20 minutos, ¿no?
Sí, claro, todo suena bonito, ahora encuentra. Y empieza con los catálogos a buscar curvas y curvas y curvas y curvas y curvas y curvas y trate de cuadrar una ahí. Entonces los fabricantes, ya sea de fusibles, de breakers, de lo que sea, ya le mandan hecho el equipo con sus curvas. No siempre es tan fácil cuadrar eso, para ser tan finos o más óptimos, como el ejemplo que pongo. Eso se resuelve y mejora justamente con esta tecnología de aquí, ¿no? Cuando usted empieza a programar, el elemento viene vacío para que el consumidor programe la curva que necesita. Y tampoco es que yo puedo poner como sea la curva. IEEE generó 3 formatos. Hay 3 formatos de curvas para yo moverlas y mejora muchísimo, por supuesto, en comparación a la curva de disparo del fusible, de cualquier otro elemento. No mejora mucho, lo hace más preciso, más exacto. Ahorita vemos un fusible de muy buenos y costoso, pero que ahí justo en ese punto, a los 2 minutos ya dispara. Cuando el transformador puede soportar hasta 30 minutos. Vamos a otro ejemplo. Aquí hay 10, 20. ¿Cuántos minutos el transformador puede soportar o cuántos segundos? 30 amperios. 10, 20, 30 amperios. Voy, subo, aquí está el límite. Él puede soportar 30 amperios durante ¿cuántos segundos? 4.34. Durante 4 segundos. Es un transformador de 1.88 amperios nominales. Pero él puede soportar aquí 30 amperios durante ¿qué tiempo? 4 segundos. 4 segundos puede soportar 30 amperios. Eso es sobrecarga. Y 30 amperios comparado con 1.88, 30 para 1.88 es casi 15 veces, ¿no? 15.95. Estamos con 15 veces más. 15 por 15, ¿cuánto daría? 15 por 15. 15 por 15. 2.25. En ese momento el transformador equivale a que es un transformador de 225 kVA. ¿Durante cuánto tiempo? 4 segundos. Durante 4 segundos. Él puede tomar cuerpo como si fuera un transformador de 225 kVA. Durante 4 segundos. Usted tiene 4 segundos. Lógicamente que es una condición muy crítica. 4 segundos está fuera de servicio también. Ya llegamos a su límite. Eso es el límite de soportabilidad de sus devanados. Se entiende que a ese nivel ya se funden los devanados, que es el límite máximo de soportabilidad. Entonces el ingeniero, ¿qué tiene que hacer? No puede permitir que llegue a los 4 segundos. Miren la curvita amarilla, ¿por dónde pasa? Pasa por 0.60. Punto 60. El Medio transformador segundo. puede soportar 4 segundos esa barbaridad de corriente. Pero la protección le dice, no te preocupes. En medio segundo yo te salgo. ¿Sí me entendieron? Sí. ¿Cómo debe trabajar la protección? Se dio la corriente no depende del transformador. La corriente depende de lo que suceda en la red. Más cargas, fallas, lo que pase. El pobre transformador está ahí para dar servicio. Y hay una sobrecarga, hay un problema, la corriente sube, por supuesto, y llega a tener 30 amperios aquí en media tensión. La pregunta es, ¿cuánto tiempo él aguanta 30 amperios? 4 segundos. Si yo lo dejo ahí los 4 segundos, en el segundo número 4, Se fue el sistema. se acabó el transformador. Entonces el ingeniero pone la protección. Ahí está un ejemplo. En medio segundo basta, ¿no? Y está completamente seguro la vida útil del transformador. Bien, vamos por el daño mecánico, que es generado por, ¿qué significa ICC?
cortocircuito. La corriente de cortocircuito. Hay una ecuación aquí para esta categoría. Corriente al cuadrado por tiempo 1250. ¿En qué intervalo? 0,01 Nos faltaba a este pedazo, pues, ¿no? ¿Dónde estaba así? Aquí. Aquí está la sobrecarga, ya estudiamos. ¿Y ahora qué tocaría? Este pedacito. Desde 0.01, es decir, desde 10 milisegundos a los 2 segundos. Desde 10 milisegundos a 2 segundos se define el dominio de corrientes de cortocircuito, entre fases o corrientes de fallas. ¿En qué dominio? 10 milisegundos, 2 segundos. ¿Cómo encontramos el valor de los puntos de corriente? Si la ecuación es I cuadrado por T, esta es sencilla. La ecuación es I cuadrado por T debe ser 1250. A mí me interesa encontrar puntos de corriente para hacer una tablita. Acá va a ser la corriente igual. A 1250 dividido por el tiempo, raíz cuadrada, ¿no? Y al final esto es una recta. Es una recta. Acá está hecho como ejemplo, estos puntos están dados por I�triple, así como están en valores por unidad. Y el momento que usted los grafica, verifica que es una recta. Es siempre una recta. Entonces, a medida que usted va haciendo ya y va conociendo esto, luego, ¿qué hace? Simplemente puede tomar el primero y el último. Y si quiere, haga todos. ¿Cuáles son los puntos dados por I�triple? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos más. Aquí está el valor por unidad, parte 25,2, justo donde terminó la anterior, ¿no? ¿Dónde terminó la anterior? Aquí. Este es el límite térmico, termina en 25,2. ¿Cómo empieza el daño mecánico? Justamente 25,2, ¿no? Y va hacia ese dominio y va colocando los otros puntos y sale la recta. Límite Inrush. 12 veces por unidad la corriente, ¿en qué tiempo? 100 milisegundos. Y 25 veces por unidad, ¿qué tiempo? 10 milisegundos. Son 2 puntos para que usted trace una recta por ahí que va a quedar. Con 2 puntos, suficiente, ¿no? ¿Cuál es este punto? Primero en X. 12 veces 0.1. Y el de acá, 25 veces 0.01. 10 milisegundos, 100 milisegundos. Con esos 2 puntos, 12 veces por unidad, 25 veces por unidad. Y de esa manera trazamos el límite Inrush. La carga fría. Vamos, carga fría. No sé si está por aquí anotado. Acá está lo de la carga fría, está un poquito aislado. Miren, para la carga fría, estos son los valores por unidad. En corriente 3, 6 y 12. Tiempos 10, 1 y 0,1. Para pasarlo directamente ya a valor en amperios, la corriente nominal por el valor por unidad. 3, 6, 12 sería 5,64, 11,28, 22,56. Y con estos puntos de aquí, ¿qué graficamos? El límite de la carga fría. Entonces tenemos carga fría, límite Inrush, límite de daño mecánico y límite de daño térmico.
El resto es carpintería. Necesaria sí, pero como concepto, lo que es la norma, y ya está. ¿Qué construimos? La curva en azul, la curva en verde. Si ustedes desean, le ponen los 6 puntos aquí en la curva verde, van a salir en línea recta. ¿Qué más? La índice es esta, ¿no? Estos son los 2 puntos. Aquí está el 12 y acá está el 25. Acá están los 3 puntos, 1, 2 y 3, para el límite de la carga fría. ¿Qué más tenemos? La corriente de cortocircuito. Este eje, a pesar que aquí todavía no tiene mucha importancia, este va a tener importancia para las siguientes categorías. Este límite de aquí vertical. ¿Cómo obtenemos este valor de aquí? Más o menos está en 94. La corriente de cortocircuito, esta de aquí, la más crítica en 7967, por supuesto. Esta corriente de cortocircuito aquí interna del transformador es la corriente nominal dividido para la impedancia de cortocircuito en valores por unidad. Y triple E a la corriente nominal del transformador le da un nombre. El nombre que se utiliza para la corriente nominal es el FLA. Amperios a full carga. Amperios no a full. Amperios a full carga. Corriente nominal, el FLA. Y como formulita suelen encontrar esta relación. Dice el FLA del transformador para la impedancia de cortocircuito por unidad. ¿Cuál sería el FLA del transformador? El FLA del transformador, 1,88. Hemos dicho un transformador de impedancia de cortocircuito de 0,02 por unidad. Impedancia de cortocircuito de 0,02. ¿Cuánto daría la corriente de cortocircuito? 1,88 amperios para 0,02. 94. 94 en 7967. En el lado donde la corriente nominal es 1,80. 94 amperios. Es el eje que tenemos aquí. Este límite de la corriente de cortocircuito. Y hasta ahí termina la primera parte, que es crear los límites del transformador. ¿Cuál sería la segunda parte? Ahora seleccionar los elementos que me pueden dar protección, ¿no? Ya. Para tener una visión de eso, les voy a presentar ¿Qué sé? Bueno, creo que tú estás enfermo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No te cansas. así se observa, ¿no? Ya, miren, ¿qué fusibles tenemos ahí? El De límite uno. mínimo va. De 2, de 3. En este tipo de fusibles, que son los fusibles de explosión, hay muchísima información de eso. El fusible como tal tiene un límite mínimo y un límite máximo. Cuando la corriente toca el límite mínimo, se habla del umbral, algunos hablan del estrés eléctrico
del estrés eléctrico que empieza a sufrir el fusible. Imagínense, aquí está la corriente. No hay garantía que en el límite mínimo el fusible dispare. Recuerden que cuando se trata de este tipo de elementos, los fabricantes hablan de la zona, de esa zona de... ¿Cuál es la palabra? Es una zona que no hay seguridad. ¿Cómo se llama? ¿Se me ayuda la palabra? ¿Qué hemos dicho? Es una página mejor. La confort. No. Es un área en donde puede darse en cualquier momento, ¿no? Es una zona de incertidumbre, esta palabra. Es una zona de incertidumbre. En cualquier punto dentro de esa zona puede disparar. Lo único que el fabricante a usted le garantiza es que dentro de esos dos límites el equipo va a operar. De repente puede suceder en el límite mínimo, de repente en el límite máximo, o en algún momento dentro de los dos límites, dentro de esa zona de incertidumbre. Exacto. Entonces, esa es la razón por la cual aquí usted, ¿qué tiene? La curva de color azul, miren. Límite mínimo de fusión de un fusible denominado 1K. 1K es el modelo del fusible. No significa que es un fusible de 1 amperio. 2K, ni 3K, ni 5K. Son modelos de fusibles. Usted lo que va a analizar es la curva de protección del fusible para que pueda usted cuadrar en su necesidad. ¿Qué más tenemos? El límite mínimo de un 2K, que es la curva roja. Límite mínimo de fusión del fusible 3K, el amarillo es un 3K. Un límite mínimo de fusión del 5K, que es el verde. El límite mínimo de fusión de un fusible 7E. Mire usted. Son curvas de disparo de fusibles, en este caso tipo K, tipo E. No son los únicos, hay los T, hay los H. Entonces, la herramienta más adecuada que usted necesitaría para estos trabajos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Un escáner, ¿no? Un escáner, ¿para qué? Porque cuando ustedes abren el catálogo de fusibles, ¿qué encuentran? Curvas, 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 curvas. Y usted ve que este fusible sí me va a servir. Y usted necesita copiar esa curva. A eso me refiero cuando digo, buscamos en Dixaire, buscamos en ETAP un fusible 7K, lo más seguro que no es. Y usted está haciendo una aplicación en donde va a utilizar un fusible 7K. Y tiene el catálogo y aquí está la curva, pero ¿cómo lo llevo a mi cuadrante de coordinación? Si usted quiere tener el fusible perfecto, exacto como es, ¿qué herramienta sería necesaria? Un escáner. Escanear la curva para sacar pues la mayor cantidad de puntos de esa curva y poder graficar. El catálogo, puede buscar en su celular, alguien que tenga disponible el celular, son ellos dan los puntos en Excel, son la marca fusibles, pongan ahí fusibles de expulsión,
fusibles de expulsión. Déjame ver. Fusibles de expulsión. No importa, eso no, el tipo no, más bien es fusibles de expulsión, curvas en Excel, fusibles de expulsión, curvas en Excel, tipo bayoneta, tipo K, tipo expulsión, o sea, la cantidad de productos con curvas de disparo en Excel, curvas con P pequeñas, ¿no? Curvas de disparo en Excel. Ya, bueno, ya. Si veo la marca, no, déjame pasar eso. Si veo la marca, sí me voy a acordar. Estás viendo míralo en todo. Este es un gráfico. Este. S y C, Electric Company. Revísale una tabla, nomás. Ahí tienes bastantes fusibles tienes. Ahí están las tablas. ¿Ve? Todo las curvas tiempo corriente del 3C, del 5E, del 7E, del 10E. Comparte eso. S y C Electric Company. Uy. Ya, entonces, ¿qué tocaría ahí? Tomar esa tabla que ya está hecha y llevarlo a su herramienta para graficar. En el ejemplo que usted mira aquí, mire, están hechos los fusibles, pero se ven bastante uniformes, ¿no? Pero si usted quiere mayor precisión, el 7E está con bastantes puntos, mayor cantidad de puntos. Se entiende que es más cercano al original. ¿Cuál es el objetivo? Tiene que graficar la curva del fusible lo más parecida posible a la que dé el fabricante. Y el fabricante lo que da, estos dan una montonera de números ahí. La mayoría lo que da es simplemente las curvas. Ah, sí, aquí está la curva, más abajo. Ahí está la No, curva. está la tabla. Sí, no la encuentro. La gráfica. Ah, sí, está. Aquí está. Ya, ahí están las curvas. Aquí parece un tallarín. Y ahí están las curvas, ahí están toditas las curvas, ¿ves? Claro, pero tú tienes que ver una que te sirva para ponerlo allá en el cuadrante. Que cumpla con lo que requieres, pues, ¿no? Que vaya por debajo del límite térmico, etc. Ya. Ahora, ¿cómo sacamos los puntos? Entonces tenemos esa opción, ¿no? De buscar. En el caso de este proveedor te da algunas tablas. Ya te da sacado los puntos para que tú los grafiques. Y si se trata de un fusible, de una protección que no hay la tabla de Excel, ¿qué haría? Como esto está a escala, empezar a sacar puntos de aquí, pues, ¿no? Manualmente. No queda de otra, unos 10 puntos mínimo. Y esos puntitos graficarlos. Y luego lo van comparando y afinándolo en función del original, pues, ¿no? El objetivo es que le quede más preciso. Entonces, de ahí una herramienta general, sofisticada. Si no pueden para ahora, pues bueno, paciencia, pero les queda en la mente. Son ingenieros eléctricos y eso lo necesitan por todo lado. Una herramienta que les permita escanear, un escáner, ¿no? Y coja la curva, cualquier curva, y le saque, pues, una buena cantidad de puntos. Y esos puntos graficar. Eso significaría que lo que estamos graficando está muy similar al original. Si no hay eso, pues vamos manualmente a sacar unos 10 puntos mínimo.
10, 15 puntitos. ¿Cómo hacemos con los breakers? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Una tabla. A veces en los breakers, a veces con los breakers no encuentran, con los fusibles hay más información. No encuentran la curva de disparo del breaker. Dice, no tengo la curva de disparo del breaker, pero sí tenemos el tipo A, B, C, D. Y con tener el tipo de breaker, usted ya tiene unas curvas referenciales que las vimos, ¿no? Si ya tuviera el escáner, escaneamos esa curva y repetimos el proceso. Y si no tiene el escáner, ¿qué debe hacer? Sacar puntitos manualmente de la curva original de ese breaker y lo llevamos a nuestro cuadrante de operaciones. Y al final, ¿cómo tiene que quedar? Bien, aquí están algunos ejemplos de fusibles de expulsión. Voy a ver tengo por ahí otro fusible. Miren esto. El mismo caso. Pero ahora, ¿qué fusible estoy utilizando? Voy a utilizar un 5K. Un fusible 5K. Y voy a tomar los dos límites. El límite amarillo es el límite máximo del fusible y la curvita lila bajita, esta de acá, es el límite mínimo de fusión del fusible 5K. Y miren cómo queda la protección ahora, en comparación con la protección que hicimos con el slow fast. El slow fast que era desde arriba venía abrazando la curva, ¿no? En cambio, este fusible deja toda esta zona desprotegida. ¿Se da cuenta? Que sería otra opción de protección. Ahora, ¿qué debo cuidar yo? Sea el fusible que utilice, el disyuntor que usted utilice, esos elementos de protección tienen que ir por ese camino central que queda, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte de arriba, ¿quién está? El límite térmico, que termina con el límite mecánico. Y por la parte baja, ¿qué viene? Sesgadito, ¿no? La induch y la carga fría. Y me queda un callejón central. Ahí tienen que entrar las dos protecciones. ¿Quién va más abajo? El límite de bajo voltaje. Y el ejemplo que estoy haciendo sería el disyuntor. El disyuntor. ¿Quién va más arribita? El límite de mayor voltaje. O sea, al final lo que se generó es esto. Voy a simplificar. El límite térmico del transformador, V, en la parte superior. En la parte baja, ¿qué viene? Una input y la carga fría. Y se genera un callejón central ahí. En ese callejón central tiene que ir sus dos protecciones. Entonces ahí van la parte de los ingenieros a buscar esas dos protecciones que queden aquí en este callejón. Ahora, en la lógica de la ubicación de las protecciones, ¿quién tiene que ir aquí? El de bajo voltaje. ¿Quién va acá? El de medio voltaje. Siempre usted se analiza así.
Si hay una falla aquí, una corriente X, viene, ¿a dónde llega primero? Aquí hay una falla para este tipo de casos. Aquí hay una falla, llega al de bajo voltaje y dispara el breaker. ¿No es cierto? Si el breaker tiene una falla y no dispara, la corriente sigue. ¿Y llega a dónde? Llega y pasa al fusible del medidor. Y tendría que disparar el fusible. El problema que usted tiene es de poder cuadrar esto de aquí. Si llega un momento que no encuentre el breaker que pueda quedar así, y de repente el breaker está protegiendo solo esta zona, la zona que es lo que pasa en la mayor parte, por ejemplo, de CENER, que ellos, la mayor parte de sobrecarga, lo están protegiendo en bajo voltaje con el disyuntor. Y la parte de cortocircuito, la parte rápida, la de cortocircuito, ya no puede llegar con el breaker hasta aquí. Y la parte de cortocircuito, entonces, ¿quién protege? Directamente el fusible. Por eso hay un cortocircuito en el lado de 240, plum el fusible. Llame a la empresa eléctrica, llame al técnico a cambiar el fusible. Y fue un cortocircuito ¿en dónde? En baja tensión. Que si el disyuntor fuera el adecuado y estaría colocado donde debe ser, entonces no tendría que disparar el fusible. Eso por un lado. Pero por otro lado es también de una forma un poco intencional. ¿Por qué? Porque si este disyuntor está dentro del tanque y hay un cortocircuito aquí, dispararía el disyuntor. Y no es que el disyuntor tiene reserva manual, automático a distancia. Se complicaría la reenergización. En cambio, lo dejamos a propósito, esta parte de aquí sin protección en bajo voltaje para el área de cortocircuitos. Entonces cualquier corriente de falla a ese nivel directamente va a ¿dónde? Al fusible. Dispara el fusible y eso es más fácil. A la camioneta se baja el joven, coge la pértiga, cambia el fusible y se fue. También son situaciones, ¿no? Situaciones. En parte porque no es tan fácil encontrar este breaker, no es tan fácil que pueda cubrir todita un breaker muy económico, sumergible, adaptable a la condición del transformador, que tiene económicamente precios fijos dados, empresas públicas. En lo que es privado se puede gestionar de otra manera, se puede para ciertas aplicaciones de más cuestión militar, cuestión médica, donde hay más, los riesgos son mayores, ¿no? Entonces los equipos deben prestar mayores garantías. Eso demanda que son más costosos. Pero si se trata de una cuestión militar, como digo, de una cuestión médica, se justifica. Pero de distribución pública, ¿no? Los costos van al mínimo. Todo eso influye, sí. Pero usted no importa, como concepto, usted maneja todo el criterio. Un breaker tipo D que va a necesitar difícil este KM15, difícil un KM15. Bajo pedido puede encontrarse este break para este ejemplo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y sin embargo, analicemos aquí. El fusible en media tensión quedó ¿en dónde? En el callejón. Aquí quedó. Está muy bien. Perfecto. El callejón del límite del transformador y carga perfecta. Muy bien. Ahora el otro que debe quedar en ese callejón también, ¿quién es? El breaker, que es este de aquí. Mire usted, perfecto, viene por aquí, viene por aquí.
Este punto ya es bastante crítico, el de carga fría, el de 10 segundos. Está pegadito, ¿no? Pegadito. ¿Qué les parece esta intersección de aquí? Porque aquí termina la parte térmica del breaker y entra la parte magnética del breaker. ¿Qué les parece? Se está cruzando aquí. ¿Qué sucedería ahí? $25 veces la nominal, 47 amperios es este punto. 20, 30, 40, acá es 50, 47 amperios de corriente, viene, choco contra quién? Con la parte magnética del breaker. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Vamos. Esta es la curva de disparo del breaker. La parte térmica hasta aquí, termina aquí y viene la parte magnética. Sigo la corriente de 47 amperios, ¿qué pasa? Dispara el breaker. Dispara el breaker. No dispara el breaker. ¿Por qué no dispara el breaker? ¿Qué límite es ese? La input. ¿Y la fuente del transformador de distribución en dónde está? Aquí. ¿Cierto? ¿El breaker en dónde está? Acá. La input es esta corriente de aquí. Que si usted hace y recuerda el modelo de transformador, ahí está, ¿cierto? Este es el primario, este es el núcleo y aquí se genera la input en el núcleo del transformador. ¿De quién depende la input? El pico de la calidad del núcleo del transformador. No depende de la carga, es más crítico cuando está vacío, sí, pero fundamentalmente depende del núcleo, de la calidad magnética del núcleo del transformador. Entonces no tenemos nada que ver con la parte de bajo voltaje. La fuente está en 7000 voltios. Entonces, ¿dispara o no dispara? No dispara, porque el breaker está en el otro lado. ¿Comprenden esa parte? ¿Sí o no? Sí. O sea, aquí usted dice, cae el breaker, y si yo tengo, cae a su parte magnética, y si yo tengo una corriente de 47 amperios, el punto 25, subimos la corriente y llego a la parte magnética del breaker, debería disparar. Pero la pregunta es, ¿esta corriente llega al breaker? No llega, porque es esta corriente de aquí. Es diferente que usted tenga 47 amperios, esto es en 7000. 47 visto en 240, ¿cuánto sería? Haga 47 por 11.280. Mande. 11.280. 11.000 no mucho. No. 47 por 7.967 para 2 cuartos. 1560. ¿Cuánto? 1560. Eso. Es la corriente de cortocircuito. 1560 amperios. Otra cosa es que usted tenga aquí 1560 amperios. Por cualquier motivo en esta línea, aquí. 1560 visto en 7.967, ¿cuánto es? 47, es este punto de aquí.
Es este de aquí, 47 amperios. Si hay aquí una corriente de 1560, ¿quién debe disparar? ¿El breaker o el fusible? El breaker. El breaker. ¿Y dispararía o no? Si hay 1560 amperios aquí, ¿dispara o no el breaker? Sí. Por supuesto. ¿Por qué? Porque 1560 amperios aquí, a la salida del transformador, visto en 7967, es 47 amperios, es este punto de aquí. Pero como esta corriente sí llega al breaker, entonces llega al límite magnético y en 10 milisegundos dispara. Si aquí hay 1560 amperios, el breaker en 10 milisegundos, ¡plum!, disparó, por supuesto. Pero los 47 amperios de la input están acá. Aquí está la input, la corriente de arranque, de energización. No tiene nada que ver con el breaker, ¿no? Esa es la razón por la cual usted puede hacer este cruce de aquí, cuando se trata del breaker. Este cruce de aquí. Luego, ¿qué pasa con la carga fría? ¿Dónde está la carga fría? ¿La carga fría dónde está? ¿Aquí o acá? Arriba. ¿La carga fría dónde está? ¿Aquí o acá? ¿Dónde están las refrigeradoras? Acá están las refrigeradoras. En 240, por cierto. En 240. Y usted tiene, buscamos a ver, desde aquí. Este punto es en corriente 22.4. Llévelo a 240. 22.4. 743 amperios. Ya, por aquí 743. Y el otro nivel, ¿cuál sería? Vamos al máximo, el de aquí, o el mínimo. 5.68. 5.68, llévelo a 7.000, a 240. 188. 188 amperios, ¿cuánto tiempo? 10 segundos. Aquí durante 10 segundos. ¿Y el 743 cuánto tiempo? 100 milisegundos. Este de aquí, 100 milisegundos. Es el más fuerte, ¿no? Entonces usted dice, el IEEE le dice, usted puede tener hasta 743 amperios ¿durante cuánto tiempo? 100 milisegundos. Durante 100 milisegundos. Usted puede tener aquí, ojo, la corriente nominal, ¿cuánto es aquí del transformador? 1.88 visto en 240 es 62.5. ¿Sí, no? O 15.000 para 240. 62.5. Ya, la corriente nominal es 62.5. La corriente nominal que entrega el transformador, 62 amperios. Pero usted puede llegar a tener ¿cuánta corriente aquí? Un pico de 743 amperios durante ¿cuánto tiempo? 100 milisegundos. Exactamente. Y en 100 milisegundos todas las refrigeradoras tienen que haber perdido. Y vamos a darle hasta 743 amperios. Estamos hablando de 743 para 62.5 para tener la referencia. 743 para 62.5. 11.8. ¿Cuánto? 11.8. 11 veces, 12 veces prácticamente. 12 veces la capacidad del transformador durante 100 milisegundos. 12 veces la capacidad del transformador durante 100 milisegundos. ¿Para qué es esto? Para que arranquen todas las refrigeradoras. Pero si es que hasta ahí yo le aguanto. Pero si es que se pasa de los 100 milisegundos,
Entonces eso ya no es arranque de refrigeradoras. Eso ya es una falla. Eso ya es una falla. Entonces, si vamos a tomarlo como 743, el límite de corriente máximo durante 100 milisegundos para que los refrigeradores aguanten, más de 100 milisegundos, entonces ya entra la protección. Después de los 100 milisegundos. Él recibe 743, lo máximo. Está bien. 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 milisegundos. 105, 110, no, esto es falla, pluma, está fuera de norma, tiene que disparar, ¿no? Si vamos al otro límite, al inferior, durante 10 segundos, ¿qué corriente? 188 amperios, que están pasando por ¿dónde? Por el breaker, y él está censando 188 amperios. El breaker es de 62.5, breaker de 70. Está pasando 188 amperios. El breaker tiene que esperar ¿cuánto tiempo? 10 segundos. 10 segundos. Y va 7, 8, 9, 10 segundos. Y la corriente no baja, sigue en 188. Es falla, dispara. Entonces la curva de disparo del breaker tiene que estar por encima de esto, ¿no? Tiene que estar por encima de esto. ¿Qué es lo que observamos aquí con la gráfica café, la gráfica del breaker? Mire usted. Le deja tranquilamente, tanto al 188, incluso le deja más tiempo, ¿no? Le deja más tiempo, está pegadito. Para que arranquen las refrigeradoras, no haya ningún problema. Lo que buscamos es de que sea falla, que no sean arranques normales. ¿Qué otro detalle? A ver, ¿qué otro detallito tenemos? De los transformadores categoría 1. Transformadores categoría 1, fusibles de expulsión y break. No hay más. En algún caso puede encontrar fusible, ¿no? Pero al final, sea el elemento que sea, va a tener curva de disparo. ¿Cuál va a ser la mecánica? Tomar esa curva de disparo, de cualquier manera obtener la mayor cantidad de puntos posibles para que usted los pueda graficar en su cuadrante de coordinación, junto con los límites del transformador. ¿Cuáles son los límites? Térmico, daño mecánico, inrush, carga fría y corriente de cortocircuito interna o propia del transformador. Descansamos unos minutos.